Listo, ahora sí vamos a presentar. Ya. Eh, Tu proyecto de tesis tiene, toda tesis hay que recordar que tiene dos variables, ¿ya? Puede tener dos o más variables, ¿no? Algunas tesis pueden tener una variable, sí, también es permitido, pero normalmente es recomendable trabajar con dos variables, ¿ya? En este caso tú tienes la primera variable que es engagement o engagement, como se pronuncia, ¿ya? Y el otro se llama desempeño laboral, ¿ya? Y tu nivel de investigación es correlacional, ¿no? Porque tú quieres buscar la relación entre esta variable uno y la variable número 2, ¿no? Que se llama desempeño laboral. Y ahora, ¿en qué lugar quieres buscar esa relación, digamos, ¿no? En los trabajadores del área de créditos y cobranzas de una entidad financiera, ¿no? Que es la Crediscotia Agencia AT Lima 2024. Ya. Ahora voy a seguir avanzando. A ver, ¿hasta qué parte hemos avanzado? Está la capítulo 4. Ahí, ok. Entonces lo voy a hacer más rápido. Entonces. En la primera parte, que es el planteamiento del estudio, lo que se hace es la delimitación, ¿no? Esta es la delimitación territorial o también conocido como delimitación espacial, ¿no? En esa delimitación decimos o mencionamos en qué lugar o en qué empresa o en qué entidad o organización se va a realizar la investigación, ¿no? El tema temporal te indica en qué tiempo, ¿no? En qué año, en qué periodos. Hay tesis que abarcan, por ejemplo, 3, 4 años, hay tesis que abarcan solamente meses, ¿ya? En este caso estamos considerando todo el 2024 como año de investigación. Desde el punto de vista de limitación conceptual, o también conocido como delimitación temática, vamos a abordar dos variables. La primera es la que te mencioné, engagement, y el otro que es desempeño laboral. Para el tema del engagement estamos utilizando el libro de Salanova y Schauffele, ¿ya? ¿Ok? Ellos te hablan qué cosa es el engagement, ¿no? Básicamente es un estado de compromiso mental positivo. ¿De quién? Del trabajador, ¿no? O sea, es la disposición que tiene un trabajador para querer trabajar, para su compromiso, su satisfacción que hace, ¿no? Cuando realiza sus trabajos. Y según Grijalva, el desempeño laboral te indica, dices, el comportamiento que tiene un trabajador cuando hace sus funciones. También es una persona que busca contribuir al logro de los objetivos, ¿no? Y se puede evaluar con sus actitudes, personalidad, percepción, aprendizaje que tienen los trabajadores, ¿no? Esta definición más adelante se va a poder ampliar ya. Para el planteamiento de problemas se ha utilizado una metodología que se llama el método del embudo. Si te das cuenta, acá menciona en la situación internacional, ¿no? Más acá abajo, si sigues bajando, va a decirte en la situación nacional o del Perú, ¿no? Seguimos bajando. Mira, en la situación nacional del Perú, ¿eh? O sea, a nivel internacional vamos a averiguar cómo se está tratando esas dos variables, ¿no? Tanto el engagement como el desempeño laboral. Entonces, todas estas partes estamos hablando de cómo está yendo los recursos humanos en el tema del compromiso laboral o engagement y el tema del desempeño laboral, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado que el engagement dice, de acuerdo a este informe, por ejemplo, dice el 27% de las personas van a dejar su trabajo, ¿no? ¿No? O sea, cuando no tienes un personal enganchado, ¿cómo se llama? Engagement, enganchado, comprometido con el trabajo, normalmente, ¿qué es lo que hace ese personal? Renuncia, ¿ya? Y ese es un problema que tienen las empresas. Actualmente es pocas personas que se quedan en las empresas, ¿no? Normalmente están cambiando de uno a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás no esté yendo con el ritmo de vida que ellos quieren en su trabajo, ¿no? Aquí hay una figura que te habla sobre la experiencia de los empleados, ¿no? Y te habla de los niveles de engagement, ¿no? Según cada industria, ¿no? Si esto un poquito lo ampliamos, nos damos cuenta que la industria que tiene mejor engagement es las finanzas y también la tecnología, pero recuerda que solamente su nivel máximo es 60%, o sea, quiere decir que hay un 40% de personas que están trabajando en el área de finanzas descomprometidos con su trabajo, o sea, no hay compromiso, simplemente trabajan porque quizás lo necesitan, ¿no? Y aquí también mencionamos cuánto es lo que contribuye su trabajo, son datos, ¿no? Adicionales. Aquí hablamos de la renuncia silenciosa, de dos datos, ¿no? Básicamente es cuestión de que lo leas, ¿ya? Si algún dato que quizás lo has leído y de repente no has entendido, me preguntas nomás, ¿ya? Y acá lo mismo que hemos hecho en el aspecto internacional, hablamos, pero en la situación nacional del Perú.
vamos a mencionar, por ejemplo, cómo está yendo el engagement y el desempeño laboral, ¿no? Por ejemplo, acá decimos, ¿no?, que el desempeño del laboral de las personas es afectado por el estrés, ¿no? Como tú verás en el área, digamos, de finanzas o entidades financieras, a los trabajadores del área de créditos mucha presión les dan, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan su cierto número de metas de colocaciones, de créditos, captar clientes, etcétera, ¿no? Entonces es a veces un trabajo un poco estresante, que digamos. Luego, siguiendo en el método del embudo, ya, ya hablamos de la situación local, ¿no? Primero hablamos la situación internacional, situación nacional y ahora recién la situación local. ¿De quién? Ya en este caso ya vamos a hablar de la misma entidad financiera, ¿no? La que hemos delimitado al inicio de nuestro título. En este caso, esta empresa es Credit Scotia Financiera de la agencia de ATE, ¿no?, en Lima. ¿Ya? Credit Scotia Financiera pertenece al Banco Interbank, ¿ya?, al grupo Interbank. Entonces, esta empresa se dedica a colocar o prestar, realizar préstamos de consumos, este tipo, ¿no? Préstamos microempresas y tarjetas de crédito. Ahora, el problema que está teniendo esta agencia de ATE, ya, es que los trabajadores de crédito han venido, digamos, disminuyendo su desempeño laboral. O sea, se ha visto que no hay mucha motivación, ya el trabajo ya no es tanto así como dice, se prefiere más la forma de trabajar en individual que en equipo, ¿no? Ya, entonces hay todo este tipo de problemas, sería cuestión que lo leas también. Te recomiendo para que tengas un mejor contexto de qué está tratando la investigación, ¿ya? Entonces, básicamente con eso ya te vas a dar un panorama de qué está tratando la investigación. Luego vienen estas partes, ¿no?, que se llama problema general. El problema general básicamente es preguntarte, ¿no?, ¿cuál era tu objetivo de ti? Digamos, ¿cómo se relaciona, ¿no?, el engagement con el desempeño laboral, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos saber es de qué forma se va a relacionar esta variable 1 con la variable 2, ¿no? ¿Te das cuenta? Y ahora, para hacer los problemas específicos, nosotros lo que realizamos es, hay que recordar que una variable es como si fuera un cuerpo geométrico, ¿ya? Ya, imagínate un cono, ¿no? Un cono, ¿no? Un cono tiene esta forma, ¿no? A ver, te lo voy a buscar. Entonces, cuando, digamos, nosotros determinamos un cono, ¿ya? Figura geométrica, cono, vamos a poner, ¿ok? ¿No? El cono tiene esta forma, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un cono, ¿no? La pregunta es, ¿cómo determinamos un cono, sus dimensiones, digamos? Fácil, ¿no? Cuando tú conoces la base, que es un círculo, y cuando tú conoces su altura, ¿no? Si tú conoces la altura y tú conoces la base o el radio de este cono, de este círculo, tú puedes hallar si este cono va a ser bien elevado o bien chato o bien alto, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? Y acá inclusive te muestran cómo armar un cono. Una variable es igual como un cono. Entonces, para que tú halles esta variable, tienes que saber estas dimensiones, ¿no? Estas dimensiones, el radio, la altura, ¿no? Entonces, eso se determina acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones del engagement? Según la teoría y las bases teóricas, las dimensiones son tres, ¿no? La primera es vigor, la segunda es dedicación y absorción. Es como si engagement fuera un cono y sus partes fueran vigor, dedicación y absorción. Entonces, se hace la misma pregunta, tal como esta se vuelve a copiar, y simplemente en vez de engagement, preguntas por cada dimensión, ¿no? ¿De qué forma se relaciona la dimensión vigor con el desempeño laboral? Y el resto vuelve a repetirse. ¿De qué manera o de qué forma se relaciona la dimensión dedicación, que es parte del engagement, con el desempeño laboral? ¿De qué forma se relaciona la dimensión absorción, que es parte del engagement, con el desempeño laboral? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Ok. Entonces, así es como se plantean los problemas específicos. Normalmente casi todos los estudiantes tienen problemas en esta parte. ¿Por qué? Porque no conocen las dimensiones o la teoría del engagement o de esta variable o de cualquier variable, ¿no? Por eso, para plantear el tema del título, hay que conocer mucho sobre esta variable y sobre la otra variable. ¿Ya? En este caso, yo sí sé cuáles son sus dimensiones, tanto de aquí como del otro lado, ¿ya? Entonces, lo mismo se plantea que ellas plantean problema general y problemas específicos, se plantea lo mismo.
es como un espejo en el objetivo general y objetivo específicos, ¿no? Si tú te has preguntado en el problema general de qué forma se relaciona el engagement y el desempeño laboral, en el objetivo dirás, si esa era tu pregunta, ¿cuál será tu objetivo? Responder esa pregunta, ¿sí o no? ¿No? Si tú te has preguntado acá, ¿no? ¿De qué forma se relaciona esta variable con la otra variable? ¿Cuál es tu objetivo? Establecer cómo se relaciona esta variable con la otra variable. Y lo mismo se vuelve a repetir, ¿no? Establecer cómo se relaciona la dimensión vigor, que es parte del engagement, dedicación y absorción, ¿no? O sea, lo mismo se repite. Continuando, hallamos la parte de justificación de la investigación. La justificación es básicamente responder para qué y por qué has realizado tu tesis. Desde el punto de vista teórico, ¿por qué has realizado tu tesis? Bueno, para profundizar los conocimientos, ¿no? Básicamente esa es tu respuesta, ¿no? ¿Conocimientos sobre qué? Sobre las variables que has desarrollado, pues, ¿no? ¿Qué vas a establecer? Vas a establecer un marco de estudio que aporte a qué cosa, a la comunidad científica. Es decir, cuando tú ya publicas tu tesis, tus bases teóricas de esta tesis va a servir para otros estudios de otros estudiantes o otros tesistas en el futuro. Les va a servir. Por eso hay que ser muy bien, por eso se dice hay un aporte teórico, ¿no? Porque estás haciendo una revisión teórica, ¿no? ¿De qué variables? De las variables engagement y desempeño laboral. Ya. Desde el punto de vista práctico, ¿para qué y por qué sirve tu tesis? Entonces, el estudio, ¿qué cosa va a permitir? Desarrollar hallazgos, ¿no? Hallazgos, ¿para qué? Para que se generen cambios. O sea, cuando tú hallas que el engagement y el desempeño laboral están muy relacionados, es muy probable que la empresa o esta entidad financiera pueda invertir en actividades o acciones para mejorar el engagement, porque mejorando el engagement puede mejorar también qué cosa, el desempeño laboral, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista práctico, lo que se busca, ¿qué cosa es? Hacer una contribución al desempeño laboral, ¿no? Y cuando se mejora el desempeño laboral, pues la empresa también va a tener, ¿qué cosa? Mejor economía, mejor rendimiento, ¿no? Mejores créditos. La parte 2, que es el capítulo del marco teórico, básicamente se hace una revisión. Ah, chispas, acá hay que quitarle esto. No sé si le habrás presentado ya. Mira, acá estaba resaltado. Seguramente así te lo he enviado, ¿no? Lo revisas, Ujú, ya. Eso de ahí lo vuelves a resaltar con color amarillo, si no, simplemente lo puedes dar así, sin color, ¿ve? Lo resaltas y ya está, se pierde. ujú. Ya, ese es un error. Ya. Acá también está mal. Seguridad, dice, vamos a cambiar ya. Seguridad. Ya. Ahora sí, avanzando. Esta parte del capítulo 2 de marco teórico tiene dos partes básicamente, ¿no? La primera es la revisión de los antecedentes, es revisar a otros estudios anteriores. Esos estudios pueden ser artículos científicos, ¿no? Un artículo científico, por ejemplo, hemos mencionado esto, ¿no? Acá lo que se menciona es lo siguiente, ¿no? La estructura es así, mira. Primero va autores, solamente los apellidos, el año, el tipo de documento, el título de la investigación, tal como está entre comillas, ¿ya? Luego viene el objetivo, ¿ya? Finalidad o objetivo es lo mismo. Luego viene la metodología, ¿ya? En la metodología hablamos todos estos aspectos, ¿ya? Después de eso, ¿qué viene? Vienen los resultados, ¿no? Todo eso es la metodología, ¿no? Luego vienen los resultados, fíjate bien, ¿ya? Todos estos son los resultados. Y luego de eso, ¿qué viene? Las conclusiones del estudio, ¿ya? Básicamente, esas son las partes que tiene que contener un antecedente, ¿no? Y los demás trabajos también se repiten, ¿no? Apellidos. Recordar que et al es una palabra en latín, ¿ya? Y significa y otros, ¿ya? Gómez y otros te está queriendo decir acá. ¿Por qué hemos puesto y otros? Porque son más de 3 autores, ¿no? ¿Ya? Son muchos autores. Entonces, por eso se pone Gómez y otros. En esta parte mencionamos nuevamente, ¿no? El tipo de documento es un artículo científico, el título, entre comillas. Luego mencionamos la finalidad o el objetivo o propósito también. Luego viene la metodología, ya hasta ahí, los resultados y finalmente las conclusiones, ¿no? ¿Te das cuenta? Pues la idea es cuestión de leerlo nada más. Con leer cada uno de estos antecedentes te vas a dar cuenta que estos anteriores autores también ya han tratado sobre tus variables, sobre una o dos de tus variables, ¿no? Entonces con eso también te puedes dar cuenta hacia dónde está queriendo ir tu investigación, ¿no?
No eres el primero en tratar estas variables, sino que hay otros autores. Y lo mismo se repite acá, ¿no? Voy a seguir bajando. Después de los artículos científicos, se mencionan, por ejemplo, las tesis nacionales y las tesis internacionales, ¿no? Primero mencionamos las tesis internacionales, ¿ya? Esta tesis, por ejemplo, lo mismo cumple, ¿no? Autor, año, tipo de documento, es una tesis de grado, título entre comillas, objetivo, ¿ya? Hasta ahí no me es el objetivo, bien, luego viene la metodología, resultados, y finalmente viene las conclusiones, ¿no? Hasta ahí resultados y conclusiones, hasta el final, ¿ya? Voy a seguir bajando, porque lo mismo repite su estructura en todos los antecedentes. No sé si el docente te habrá hecho, mandado alguna observación, me parece que no, ¿no? Solamente califica, ¿no? A la nota, ¿no? Ujú. Ya. Ok, luego viene la siguiente parte que se llama bases teóricas. En bases teóricas lo que se hace es revisar a las dos variables. La primera variable es engagement y la otra variable que vamos a ver más adelante se llama desempeño laboral, ¿no? En engagement lo que vamos a hacer es definir los conceptos o definir, digamos, qué significa engagement, ¿no? Entonces, según varios autores definimos, ¿no? ¿Qué cosa es engagement, ¿no? Es cuestión de leerlo, ¿ya? Pero nosotros estamos tomando un autor base, ¿no? ¿Quién es? Salanova, ¿no? Este es el autor base, ¿no? El que estamos tratando. Voy a seguir bajando, ¿ya? Porque toda esa parte te habla, digamos, del engagement. Luego, bueno, hay una parte que se llama modelos, ¿no? Este es opcional. Esto también, si deseas, se puede eliminar. Pero con modelos nos podemos dar cuenta qué partes puede tener el engagement, ¿no? O cómo se está relacionando, ¿no? Por ejemplo, que hay una relación, dice, como el burnout. El burnout es, digamos, algo negativo al engagement, ¿no? Es cuando el personal está trabajando pero cansado, estresado, sin ganas, sin compromiso. Es todo lo contrario al engagement, ¿ya? Voy a seguir bajando. Y el otro modelo también se conoce como el modelo de Baker y Leiter, ¿no? En este modelo básicamente lo que se busca es relacionar las demandas laborales con los recursos del empleo, con los recursos personales o de capital, ¿no? Y eso cómo influye en el desempeño del trabajo, ¿no? Está muy relacionado, como te das cuenta, en engagement. Luego viene la parte más importante del engagement. ¿Cuáles son? Las dimensiones, ¿no? Lo que te mencioné. Son tres dimensiones, ¿no? Según varios autores. Y el método UES nos menciona que las dimensiones son el vigor, ahí está, dedicación y absorción, ¿no? Esas tres dimensiones. Luego acá inclusive te puso un adicional que se llama mediciones, ¿no? ¿Cómo se mide el engagement? Bueno, esta escala que se llama el UES o Utrecht Work Engagement Scale, esta escala nos va a definir cómo se debe medir el engagement, ¿no? Ya es un cuestionario de 17 ítems, ya que ha sido validado. Es un instrumento ya muy validado, ¿ya? Entonces nosotros vamos a utilizar para la investigación esto. ¿Y dónde se va a aplicar eso? Recién en tu taller 2. En el taller 1 no se aplica, solamente se menciona nomás. ¿Ya? Luego viene la siguiente variable, ¿no? Desempeño laboral. Luego, lo mismo que hemos hecho de arriba, lo mismo se repite, ¿no? Defines los conceptos según varios autores, ¿ya? Acá hay que revisar libros sobre todo. Luego se definen qué modelos habrá para medir el desempeño laboral. Hay varios modelos. Uno de ellos es el método TACUM, es el que vamos a utilizar también. Hay otro método de Gilbert y hay otros métodos, ¿ya? Hay muchos métodos, ¿sí? Pero hemos tomado solamente esos dos. Luego vienen las dimensiones del desempeño laboral. En este caso tenemos la actitud, personalidad, percepción, aprendizaje, ¿ya? Esos cuatro. ¿Ya? Hay otras dimensiones en otros autores también, ¿no? Cada autor puede mencionar de qué forma se puede medir una variable o ciertas variables. Luego viene cómo se mide el desempeño laboral, ¿no? Podemos medir por la escala de labor individual. Aquí está su modelo, su representación. Puedes medirle por el método DACUM, que nuevamente lo estamos volviendo a mencionar, ¿no? Por una escala de puntuación, por una lista de verificación, el método de selección forzada, es cuestión de darle una lectura breve nomás. ¿Ya? Por motivos del tiempo no te voy a explicar mucho de eso, sino voy a ir a la parte más importante. Método de 360, que es uno de los más conocidos, ¿ya? Luego, después de esos de poner los antecedentes, hacer las bases teóricas, y luego viene la tercera parte que se llama definición de términos básicos, ¿no? Aquí lo que hacemos es definir a manera de un diccionario o glosario
Ojo que no es un glosario como tal, sino a manera de un diccionario definir los términos más importantes que se deba utilizar en tu investigación. Es decir, tú tienes que dominar todos estos términos que está acá para que sepas de qué trata tu tesis. ¿Ya? Yo te recomiendo leer esto. Esto tiene que ser como tu diccionario, ¿no? ¿Qué es engagement? Tú ya sabes, ¿no? Es el compromiso laboral. ¿Qué son recursos laborales? Son las cualidades de motivación, ¿no? Para mejorar o disminuir las demandas laborales. ¿Qué es el UWES? Es la escala de medición del engagement laboral, y etcétera, ¿no? Continuando, el capítulo 3 te habla sobre las hipótesis y variables. Ya, ok, voy a acelerar un poco más. Y lo mismo que hemos hecho, ¿te acuerdas? En planteamiento del problema o las preguntas y el objetivo, lo mismo se repite acá, ¿no? En hipótesis general, ¿no? Dices, ¿no? El engagement tiene relación significativa con el desempeño laboral. O sea, tú has dicho, te habías preguntado primero de qué forma se relaciona esto con esto. ¿Sí? Luego tu objetivo era determinar cómo se relaciona esto con esto. Y la hipótesis es básicamente como una posible respuesta, ¿no? Si te has preguntado de qué manera se relaciona, tú dirás, ¿no? El engagement se relaciona de forma significativa. Y lo mismo repites con sus variables, ¿no? Con sus dimensiones, perdón, de vigor, dedicación y absorción. En esta parte, que es el 3.2, te habla sobre la identificación de variables. Acá no era necesario todavía escribir todo esto, simplemente era mencionar cuáles son las variables, nada más. Esto y esto. Pero estas definiciones se está sacando, ¿sabes de dónde? De la parte de arriba, ¿no? De tus bases teóricas, ¿ya? De ahí se está sacando. ¿Te acuerdas que en la parte de arriba habíamos definido cada variable? Ahí estamos Ujú. eligiendo solamente al autor más importante o al autor que queremos, que creemos que nos va a servir, ¿ya? De hecho, hay varios autores que hablan sobre el desempeño laboral, sobre el engagement, pero solamente elegimos a uno. Entonces, ese autor que hemos elegido, que está acá, nuevamente yo le volví a copiar acá, ¿no? Donde se llama la definición conceptual, ¿no? Acá primero mencionas, esto se llama operacionalización de variables. Operacionalizar básicamente es comprender tus variables, ¿no? ¿Cómo lo vas a trabajar? Primero acá pones tu variable. Luego pones la definición conceptual, es decir, de qué libro o qué cosa te estás sacando, ¿no? Entonces, en este caso, lo recomendable es colocar a un autor, citar a un autor sí o sí, en la definición conceptual. Luego viene la definición operacional, que es tu propia definición de usted. El autor de esta definición operacional eres tú, ¿ya? ¿Y qué cosa tiene que ir en la definición operacional? Tienes que mencionar las partes más importantes de la definición conceptual, pero sí o sí tienes que mencionar aquí en la definición operacional las dimensiones, ¿ya? Mira, ve, fíjate bien, nivel de vigor, dedicación y absorción. Ahí está, ve, vigor, dedicación y absorción. Entonces ya se entiende tu definición operacional. Y lo mismo acá, ¿no? Por ejemplo, variable de desempeño laboral. Esta es mi definición operacional. ¿Y qué cosas tiene que ir? Actitud, personalidad, percepción, aprendizaje, esas cuatro dimensiones. ¿Y dónde está eso? Aquí está, mira, actitud, personalidad, percepción y aprendizaje. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Pueda que el autor donde tú estás tomando no mencione esas dimensiones. Quizás se olvide mencionar o no lo considera. Pero en tu definición operacional sí o sí tiene que estar mencionándose las dimensiones. ¿Ya? Ahí cuando mencionas recién las dimensiones se dice que está operacionalizado la variable. Ahora, así como una dimensión, perdón, así como una variable tiene dimensiones, la dimensión también se subdivide, ¿no? La dimensión también contiene, ¿qué cosa contiene una dimensión? Indicadores, ¿no? O sea, el vigor, ¿cómo tú mides el vigor? Por medio de indicadores, dice, ¿no? Y los indicadores, ¿cómo se miden? Por medio de ítems, ¿no? O sea, cada vez se va dividiendo, ¿te das cuenta? Como unas raíces, ¿no? Esto se divide en cuatro, este indicador se divide en dos, este se divide en uno, este en dos, o puede dividirse en dos o tres o más, ¿no? Ahora, ¿dónde viene la parte, digamos, creativa de nosotros? Es en la parte de ítems recién, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando del engagement, nosotros hemos utilizado todos estos ítems de este cuestionario que se llama el UWES, ¿ya? Está en inglés, ¿no? Que es el Utrecht Work Engagement Scale. En esta escala del UWES ya te menciona cuáles son las preguntas que tienes que hacer para que tú midas esta variable. O sea, todas estas preguntas ya le hemos copiado ya de esta escala, de este cuestionario. ¿Por qué? Porque este cuestionario ya está probado, ¿no? Es como si tú dijeras, ¿no? Voy a construir un carro, pero quiero la mejor llanta del mundo. Pero si ya existe la mejor llanta del mundo, ¿para qué vas a volver a crear tu propia llanta? Ya no, pues simplemente compras o usas la llanta que ya existe, ¿me entiendes? Es lo mismo. Para, me para medir mejor
esta dimensión, es mejor utilizar este cuestionario que es el más conocido y el que mejor te ayuda a medir. ¿Ya? Y su escala es, la escala de medición es alto, medio, bajo. Entonces, nosotros cuando hallamos ya la parte estadística en taller 2, vamos a hallar si el vigor está en un nivel alto, en un nivel medio o en un nivel bajo. ¿Ya? Ahora, para el tema del desempeño laboral, lo mismo, ¿no? Y hemos utilizado un cuestionario que se va a aplicar de Grijalva, ¿no? Lo hemos adaptado en este caso, sí. Ya no hemos copiado tal como está, simplemente lo hemos adaptado, este cuestionario. Este cuestionario tiene estos indicadores y de estos indicadores hemos hallado estos ítems, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Vas a ver si el desempeño laboral está alto, medio o bajo. Esa es la escala, ¿no? Voy a seguir bajando. La parte 4 te habla de metodología. A ver cuánto tiempo vamos. Me quedan 5 minutos. Voy a acelerar. La metodología básicamente es como cuando te preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu método de hacer algo? El método es como el camino. ¿Cuál es la serie de pasos? Tu guía, tu estrategia, ¿no? Ese es el método. Y la metodología para la investigación, en primer lugar, tú tienes que definir, ¿no? Mi enfoque será cuantitativo o cualitativo, ¿no? En este caso, como nosotros vamos a aplicar cuestionarios, vamos a hacer mediciones, hemos dicho que nuestro enfoque es cuantitativo. ¿Por qué? Porque usamos esto, ¿no? Datos numéricos, mediciones, cálculos, ¿no? Y así mismo también tienes la definición de Rodríguez y otros, ¿no? Y ahí te menciona qué es el enfoque cuantitativo. Ahora, en el tipo de investigación, nosotros decimos que hay dos tipos, ¿no? La primera se llama investigación básica y la otra es investigación aplicada, ¿no? La investigación básica, a diferencia de la aplicada busca aplicarse a la investigación, ¿no? Inmediatamente. En cambio, la investigación básica no busca una aplicación inmediata, simplemente busca acercarse al conocimiento, ¿no? Queremos saber solamente si se relaciona o no se relaciona, no queremos aplicar nada, ¿ya? Simplemente queremos tomar los datos y ya está. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Por eso se dice que es una investigación básica. No hay un fin práctico, sino un fin de conocer nada más. Luego viene la parte que se llama de nivel de investigación, ¿no? El nivel de investigación es como si fuera una escalera, ¿no? La primera base se llama nivel exploratorio, la siguiente es descriptivo, la siguiente es correlacional, ¿no? En el tercer nivel o nivel correlacional, lo que tú buscas, ¿qué cosa es? Hallar una relación entre las variables, ¿no? Entre engagement y el desempeño laboral, nada más. Sí, ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces, ahí está el nivel de investigación. El siguiente se conoce como métodos de investigación. En métodos de investigación hay dos tipos, ¿no? El método general y más abajo el método específico. Como método general hemos utilizado el análisis síntesis y el método deductivo. Eso es lo que vamos a utilizar, ¿ya? Por eso se dice, se utilizará, dice, hacia futuro, ¿no? Ya, esto va en taller 2 se dirá, se utilizó. Entonces, en análisis síntesis, lo que nosotros queremos hacer, ¿qué cosas? Primero analizar, o sea, hallar los elementos del problema, y luego sintetizarlo, es decir, juntarlos en uno solo para hallar conclusiones, ¿no? El método deductivo básicamente es partir, ¿qué cosa? De situación general, revisando la teoría hacia la situación particular. Vemos a ver si la teoría funciona o cómo se está aplicando o cómo se está tomando esta teoría en el caso de la financiera. El método específico, el método principal es el método de medición. ¿Por qué? Porque vamos a hacer mediciones, ¿no? Vamos a hallar estadística, vamos a cuantificar todo ese tipo de cosas. En el diseño de investigación decimos que hay dos tipos de diseños, ¿no? Diseño experimental y no experimental. El experimental implica que tú hagas cambios en las variables, ¿no? Nuestro objetivo no es hacer cambios, simplemente es ver cómo están las variables. Como no vamos a hacer cambios, simplemente se llama no experimental, porque no vamos a hacer cambios, dice, ¿ya? Y aquí también tenemos la definición de Hernández Sampieri y Mendoza. Este diseño se grafica de esta forma, ¿no? Y acá te explica, ¿no? ¿Qué significa esto? La M significa la muestra del estudio, ya la muestra que viene a ser personas, cosas, objetos, el variable 1 y variable 2, y estas dos flechas te indican el nivel de relación o correlación, ¿no? Siguiendo, en población y muestra tenemos la población. En este caso, la población son los 21 asesores, ¿no? O sea, los 21 trabajadores. Pero como son pocos trabajadores, 21, entonces hemos considerado que la muestra, como es parte de la población, también sea esos 21 trabajadores.
cuando hubiéramos aplicado una fórmula de muestra o de muestreo es cuando la población hubiera sido, digamos, de 150, ¿no? Ya un poco más difícil aplicar el cuestionario a 150, entonces ya ahí recién hubiéramos aplicado una fórmula, ¿no? En este caso no es necesario. Continuando, hay una parte que se llama unidad de análisis. La unidad de análisis se refiere a qué cosa vas a aplicarle tu cuestionario, de dónde vas a obtener la información, dices. Bueno, en este caso son las personas, ¿no? O los trabajadores de crédito. El tamaño de la muestra te indica, ¿no? ¿Cuántas personas o cuántas cosas o cuántos fenómenos va a ser tu muestra? En este caso hemos dicho que nuestro tamaño va a ser 21 personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo estás seleccionando, no? En este caso, podemos ir tipo aleatoria o tipo por motivos de, no sé, ¿no? En este caso estamos diciendo que nuestra selección va a ser aleatoria, ¿no? Como son los 21, de forma aleatoria vamos a elegirlo, ¿no? ¿Ya? Le aplicamos el cuestionario. No hay un orden para aplicarle. Si hubiera un orden, ahí sí ya no fuera aleatorio, ¿no? Como va a ser de forma, como no existe un orden de aplicarle investigaciones, aleatorio. En las técnicas e instrumentos, ¿ya? La técnica contiene instrumentos, ¿ya? Eso sí, recuérdate. Entonces, en este caso, la técnica que vamos a aplicar, ¿qué cosa es? Un cuestionario, la encuesta, perdón. ¿Y el instrumento cuál es? El cuestionario, ¿ya? El instrumento es tu herramienta y la técnica es la forma general como vas a hacer. Encuestas. Y el instrumento se llama cuestionario, ¿no? El cuestionario está dentro de la encuesta. Hay varios tipos de encuestas, ¿ya? Uno de esos tipos de encuesta es el cuestionario, ¿ya? Siguiendo avanzando, viene la parte de técnicas estadísticas y análisis de datos. En esta parte, lo que hacemos es de qué manera o qué aplicación estadística vamos a utilizar para analizar los datos. En este caso, nosotros decimos, vamos a usar la técnica estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar gráficos, ¿no? Gráficos de barras, gráficos, tablas de frecuencia, ese tipo de cosas. Luego vamos a utilizar la estadística inferencial. ¿Para qué? Para comprobar la hipótesis, ¿no? Ya eso en taller 2 se te va a explicar básicamente de qué trata. Pero también puedes revisar, ¿no? En qué se diferencia la estadística descriptiva con la estadística inferencial. Y con eso ya hemos terminado el trabajo. Esta parte es la parte de referencias del trabajo, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimado? No, igual entiendo que cualquier duda que se pueda aparecer